Administrativando Abogados. Buenos días a todos, mi nombre es Blanca Sánchez Martínez, pertenezco al Departamento de Comunicación de Administrativando Abogados y en nombre de la firma me gustaría darles a todos la bienvenida a este webinar. Un webinar que quizá nos encantaría a todos que no fuera necesario por aquello que decía Baena del Alcázar, de que las administraciones públicas fueran el ejemplo a seguir por el resto de entidades y en cambio tenemos que hablar hoy de la morosidad de las administraciones públicas. Es por ello que a lo largo de este webinar vamos a hablar de cómo se pueden identificar los intereses de demora frente a la administración pública y esto es bastante complejo puesto que hay que determinar los supuestos de la fecha de inicio para el cómputo, también la fecha final de cálculo, así como el quantum indemnizatorio. Y en última instancia tenemos que añadir la dificultad de que la forma de cálculo varía en función del área del derecho administrativo en el que nos encontremos. Para tratar de arrojar luz en esta cuestión, contamos hoy con nuestra compañera Cristina Huéscar. Antes de presentarla, me gustaría dar algunas cuestiones técnicas, como en primer lugar que estaremos aquí hasta las 12 del mediodía aproximadamente. Además, tienen ya habilitado el chat por si surgiera alguna duda, pueden ir realizándolas en este chat y al final de la sesión, si hubiese alguna, se irán respondiendo. En última instancia, también les recordamos que esta sesión está siendo grabada en este momento por si alguien tuviera que abandonarla. La podrá ver después, la colgaremos en la página web de Administrativando Abogados. Finalmente, agradecer a nuestros compañeros que están en la parte técnica, Adela Merino y también Elvis Gavilán. Paso ya, sin dilatarme más, a hablar de nuestra ponente, Cristina Huéscar Carrión, que es asociada en Administrativando Abogados, licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y preparó oposiciones al Cuerpo de Técnico de Hacienda. Después se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Roca Junyent, Gaona, Palacios y Rozados Abogados, donde permaneció los últimos 5 años de ejercicio profesional. A lo largo de su trayectoria ha asesorado en esta materia a particulares, empresas y administraciones públicas ante la jurisdicción contenciosa administrativa y ha participado en la defensa de procedimientos administrativos y contencioso administrativo de toda índole, destacando, entre otras disciplinas, urbanismo, contratación pública, derecho fiscal o tributario y medio ambiente. Asimismo, como complemento a su trayectoria, cursó el máster en Regulación Económica y Territorial impartido por la Universidad de Málaga y además es una apasionada del derecho administrativo. Buenos días, Cristina. Buenos días, Blanca. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por tus palabras. Asimismo, agradecer a todos que hayáis reservado parte de vuestro tiempo para acudir a este webinar. Como bien nos ha anticipado Blanca, vamos a dedicar esta mañana a hablar del cómputo de los intereses de demora. En las relaciones con las distintas administraciones públicas nos encontramos continuamente con situaciones dentro de los distintos procedimientos administrativos en los que la administración está obligada al pago de una cantidad. Y lamentablemente la administración no siempre atiende al pago de los mismos en los plazos establecidos. De esta forma se le genera, además de pagar la cantidad debida, la obligación de pagar unos intereses de demora como compensación por el retraso en el pago y para evitar perjuicios derivados de los mismos, además de un enriquecimiento injusto a favor de esta. Con carácter general debemos acudir a la Ley General Presupuestaria, en concreto al artículo 24, en el cual ya nos establece un plazo de 3 meses que dispone la Administración para abonar las cantidades debidas. Transcurrido el mismo, ya se genera esa obligación de abonar el interés de demora sobre la cantidad debida, si bien el artículo exige al acreedor la reclamación por escrito del cumplimiento de dicha obligación. No obstante, el apartado segundo del citado precepto ya nos advierte que en determinadas materias debemos acudir a su regulación específica. Estos son la contratación pública, la expropiación forzosa y en materia tributaria. Por ello, al estar sujeto a un sistema especial y propio, a continuación vamos a esquematizar las reglas para realizar el cálculo de los intereses de demora con un enfoque práctico. Pues bien, no obstante, antes de analizar cada una de ellas, me gustaría dejar claro que siempre que nos enfrentemos ante un cómputo de los intereses de demora, debemos tener claros 5 aspectos. El importe para liquidar los intereses de demora, la base de cálculo de los mismos, el dies a quo, entendido como la fecha de inicio a partir del cual comienza el devengo de los intereses,
El DIJACUEN, entendido como la fecha fin hasta la que se computan estos intereses de demora, el tipo de interés que resulta aplicable y, muy importante, la prescripción, que computemos el plazo y que no haya prescrito ese derecho para reclamar estos intereses de demora, porque tanto de los del mismo habríamos decaído de la acción. Teniendo claros estos aspectos y teniéndolos en mente, vamos a comenzar con el cálculo de los intereses de demora en materia de contratación pública, al ser una de las materias que habitualmente nos encontramos en nuestro día a día, dada la numerosa litigiosidad que causa, ya que diariamente se celebran numerosos contratos con las distintas administraciones públicas, ya sea local, estatal, autonómica, incluso con otras entidades del derecho público. Pues bien, a continuación vamos a hacer referencia al marco normativo y a lo que establece la actual Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. No obstante, siempre que vayamos a calcular unos intereses de demora, siempre vamos a tener que tener muy presente lo que establezca el contrato y los pliegues que rigen el procedimiento de contratación, en cuanto pudiera a su clausulado introducir modificaciones que cambien lo establecido en la normativa con carácter general. Pues bien, ¿qué nos dice la ley de contrato? En materia de contratación pública, el pago de precio está regulado en los artículos 198 y siguientes. En el mismo establece 2 pagos sucesivos para abonar el precio del contrato. Un primer plazo de 30 días naturales para aprobar las certificaciones de conformidad, sea con la obra, con el suministro o con el servicio, normalmente a contar con carácter general desde la entrega efectiva de estos bienes o la prestación del servicio, salvo ciertas especialidades en determinados contratos de horas, según a los que nos remitimos al artículo 210 y 243 de la Ley de Contratos del Sector Público, y un segundo plazo de otros 30 días a contar desde la fecha de la aprobación de las certificaciones. Aquellos documentos que acrediten la conformidad con la ejecución del contrato. A partir del cumplimiento de este plazo deben satisfacerse los intereses de demora. Si bien, no obstante, el citado artículo también nos exige la presentación de la factura ante el registro administrativo correspondiente en tiempo y forma. Esto es, en el plazo de 30 días desde la fecha de la entrega efectiva de la mercancía o de la prestación del servicio, para que dé lugar a ese inicio del cómputo del plazo del devengo de los intereses de demora. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el contratista no presenta en ese plazo de los otros 30 días las facturas? Pues que no se deben a los intereses de demora. Habrá que esperar a la efectiva presentación de esa factura en el registro para computar el primer plazo de los 30 días naturales para que la administración dé conformidad con el servicio y otros 30 días para que procedan al abono de la misma. Esto ha sido aclarado también por la jurisprudencia. En algunos casos se ha planteado la cuestión si se debería atender a la fecha de expedición de la factura o la fecha de la presentación. El Tribunal Supremo ha dejado muy claro que es la fecha de la presentación en el registro administrativo correspondiente de la Administración. Actualmente se dan registros telemáticos y presentada la factura, transcurridos esos 60 días, en el día 61, digamos, comenzaría el cómputo de estos intereses de demora. No obstante, me gustaría mencionar que hay una reciente sentencia de 20 de octubre del 2022 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que ya ha manifestado que resulta contrario a derecho de la Unión Europea el establecimiento del pago de estos 60 días en todo caso y para todos los contratos. La directiva sí que establece un plazo máximo de 60 días naturales para el pago, pero lo regula con un mecanismo excepcional y limitado a determinados supuestos bien definidos. Nuestra legislación que ha hecho, al final se aplican esos 60 días efectuando las especificaciones de los contratos de obras que hemos hecho referencia para todo tipo de contratos. ¿Ello qué va a provocar? Pues que sea necesaria una reforma de la actual Ley de Contratos del Sector Público para poder adaptarlo a ese contenido de la directiva, o en su caso deberemos de estar a los pronunciamientos de los distintos tribunales que, en función de esta sentencia y de esta nueva doctrina, pues que apliquen o que modifiquen otro criterio en el cálculo de los intereses. Por su parte, el DIJACUEN también ha sido objeto de interpretación por el Tribunal Supremo, estableciendo que la fecha final es la fecha de pago de la factura. Esto es, la fecha en la que el contratista recibe el importe de las cantidades adeudadas. Había administraciones que se amparaban y entendían que la fecha final para el cómputo de los intereses era el día en el que ellos disponían el pago por parte de suya y con independencia de cuando llegase el contratista. Pues bien, el Tribunal Supremo lo ha dejado claro y ha dicho que el día final
es el día en el que el contratista recibe esta cantidad y debiendo incluirse incluso ese día de pago como día final de la liquidación de intereses. Pues bien, otra de las cuestiones que ha sido objeto de pronunciamientos contradictorios por parte de los tribunales es si en el cálculo de la base de estos intereses de demora debe incluirse o no el importe de la factura con o sin IVA. El Tribunal Supremo, en varias sentencias dictadas en el año 2018 y 2019, concluyeron que sí que debe incluirse el IVA como en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la administración en el pago de la factura. Si bien se lo ha condicionado a la acreditación del ingreso del impuesto antes de cobrar la factura. Es decir, por ejemplo, una factura que se presenta ante el registro a principios de enero del año, cuya la administración, transcurridos los 60 días, nos ponemos a principios de marzo para que procedan al abono de esas cantidades. Esa factura debe incluirse en la liquidación del IVA del mes de abril, por lo tanto, durante ese periodo puede ocurrir que la administración pague la factura y le dé tiempo al contratista a abonar correctamente ese importe de IVA y no sufra ningún tipo de perjuicio por ello. Por ello, lo condicionado a la acreditación efectiva de este ingreso del impuesto antes de cobrar la factura. De hecho, mediante una sentencia número 37/2022 de 19 de enero del año 2022, el Tribunal Supremo casa la sentencia expugnada y desestima un recurso contencioso administrativo en lo que respecta precisamente a esta inclusión de IVA en la base de cálculo de los intereses. Consideran que la prueba aportada, que consistía en un certificado general positivo de deuda de la agencia tributaria, no probaba de forma fehaciente que el contratista había ingresado ese IVA, lo había incluido en la declaración y, por lo tanto, se había abonado con carácter previo, se había abonado al ingreso a la agencia tributaria con carácter previo a que la administración abonase la factura. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, la mencionada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea establece que el concepto de cantidad adeudada definida en la normativa no establece realmente ninguna distinción en función de la fecha en que el sujeto pasivo cumple con su obligación de ingresar a la hacienda pública el importe del IVA correspondiente, ni en función de las modalidades de pago de dicho importe. Debemos tener presente que, atendiendo a este criterio de acreditación del abono del IVA con carácter previo, también quedaban fuera de la inclusión en el cálculo de los intereses todas aquellas contratistas que estaban sujetos al criterio de caja. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia entiende que no tiene encaje y, como consecuencia de esta sentencia, ya la sala tercera del Tribunal Supremo ha cambiado su criterio y en una reciente sentencia número 1614 del 2022, de 5 de diciembre, tan solo unos meses después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, sí que ha establecido que en la base de los intereses de demora por el retraso de la administración en el pago de la factura debe incluirse la cuota de IVA, pero sin que proceda para el pago de los intereses la acreditación de que realmente se ha realizado el pago del impuesto. Esto ha supuesto un cambio y permite, y habrá que ver cómo se aplica y cómo se acepta por los demás tribunales este criterio, pero a priori podríamos entender que, conforme a esta sentencia del Tribunal Supremo, pues ya no es necesario esa acreditación. Por otro lado, en cuanto al tipo de interés, el artículo 198 nos establece que corresponde el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Es en esta ley en la que deberemos acudir para consultar el tipo de interés aplicable en estos casos, pero además no debemos pasar por alto que el citado artículo además impone la obligación de abonar por parte de la administración al contratista la indemnización por los costes de cobro. Estos son 40 euros por cada una de las facturas en las que ha incurrido en mora y no ha pagado en el tiempo establecido. Pues bien, llegado a este punto y analizado en cada uno de los aspectos anteriores, podemos preguntarnos qué pasa en aquellos contratos que se liquidan, se extinguen y no se han solicitado esta reclamación de los intereses de demora. Pues bien, hasta el año 2019 la jurisprudencia había venido considerando que los contratistas, durante este periodo de liquidación del contrato,
es en el momento en que debería solicitar a la Administración que se incluyesen las obligaciones pendientes, entre otros los intereses de demora en el pago de las certificaciones. Transcurrido dicho plazo, se interpretaba que el contratista renunciaba a ese derecho a percibir los intereses de demora. Ahora bien, en el año 2019, mediante una sentencia de 24 de septiembre, recaído en el recurso 1554 del 2017, sienta doctrina y se pronuncia sobre si realmente extinguido el contrato con la Administración Pública pueden reclamarse estos intereses por aquellos pagos anteriores habidos durante la vigencia del contrato. Pues bien, el Tribunal Supremo se vuelve a posicionar a favor del contratista y admite la procedencia de la reclamación de los intereses de demora una vez aprobada y aceptada la liquidación del contrato, aunque no haya puesto ninguna reserva por su parte. Al considerar que de la interpretación de la normativa sobre el cumplimiento y extinción de los contratos no se puede deducir que ello suponga la renuncia del contratista a reclamar dichos intereses. El único límite que sí que recuerda el Tribunal Supremo es la prescripción, es decir, que no haya prescrito el derecho a reclamar esos importes. Por ello debemos irnos al artículo 25 de la Ley General Presupuestaria, que establece un plazo de 4 años. De esta forma se ha abierto una nueva vía para todos aquellos contratistas que se encuentren con un contrato, se abrió y sigue manteniéndose, para aquellos contratistas cuyos contratos están liquidados y extinguidos, pero se encuentran aquellos intereses de demoras que no fueron reclamados durante la vigencia del contrato ni en el momento de la liquidación, siempre y cuando se entren dentro del plazo de estos 4 años. Pues bien, ya nos queda por preguntarnos que a partir de cuándo se empieza a computar el plazo de prescripción en materia de contratación pública. Pues el Tribunal Supremo asimismo, entre otras, en la sentencia de 22 de diciembre del 2010, en un recurso de casación para unificación de doctrina, establece que el plazo de prescripción debe computarse a partir de la liquidación definitiva del contrato. Es decir, a partir de la liquidación definitiva del contrato empiezan a computar el plazo de los 4 años y durante este periodo todos aquellos contratistas pueden reclamar estos intereses de demora que sean devengados por parte de la Administración por haber incurrido en mora en el pago de la factura y no se han reclamado previamente. Pues bien, finalmente, y para finalizar este bloque de contratación pública, vamos a analizar la procedencia del abono de los intereses legales sobre los intereses vencidos, más conocido como anatocismo, conforme al artículo 1109 del Código Civil. Pues bien, el Tribunal Supremo, asimismo, ha entendido que sí, que es procedente, que el artículo 1109 del Código Civil es aplicable supletoriamente en la contratación administrativa, sin que sea exigible un previo acto administrativo, ya que los intereses se generan por el Ministerio de Ley a fin de resarcir por esos daños y perjuicios ocasionados a los acreedores cuando tenían derecho a percibir una cantidad líquida exigible y no lo han recibido. No obstante, esto no es automático y no se produce en todos los casos, habrá que atender caso por caso y va a ir en función de que, en primer lugar, la cantidad debida como principal sea conforme y no controvertida y que la cantidad de los intereses de demora puede calcularse fácilmente y no conlleve mayor dificultad para ello. En ese caso, cumplidos estos dos requisitos, sí que se ha admitido que se reclamen estos intereses sobre los intereses. Pues bien, hasta aquí el bloque de contratación pública. A continuación vamos a seguir con la determinación de los intereses de demora en materia de expropiación forzosa. Esta materia también cuenta con una regulación específica en todos aquellos supuestos en los que la Administración Pública expropia bienes o derechos a un ciudadano debido a una causa de utilidad pública o interés social, debe abonarle una cantidad compensatoria o también llamada el justiprecio. Para ello dispone de un plazo legalmente establecido. En este caso, en el marco normativo, debemos acudir a la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, en concreto a los artículos 52, 56 y 57, y a su vez a los artículos 71 y 74 del reglamento que desarrolla la citada ley. Pues bien, una de las principales características de los intereses de demora en materia de expropiación forzosa es el devengo automático por Ministerio de Ley también, sin necesidad de una previa reclamación por parte del expropiado.
A diferencia de las diferentes materias que han sido interpretadas y cuyos criterios se han ido ajustando conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en materia de expropiación forzosa sí que nos encontramos con una extensa regulación más o menos clara y detallada. Aún así ha sido interpretada por los tribunales y a ello nos referiremos. Para este caso, la ley regula en esta materia dos tipos de intereses de demora. En primer lugar, unos intereses de demora devengados justamente por la demora en la fijación del justiprecio, y otros intereses de demora posteriormente a la fijación del justiprecio por la demora en el pago de la cantidad. De esta forma nos encontramos con que habría que realizar en materia de expropiación forzosa dos cálculos independientes. Pues bien, vamos a analizar el primero de ellos. En cuanto a los intereses legales devengados por la fijación del justiprecio, en las expropiaciones ordinarias se encuentra su regulación en el artículo 56 de la Ley de Expropiación Forzosa, que establece que el dies a quo es el día siguiente transcurridos 6 meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio, sin haberse determinado por resolución definitiva el justiprecio. Vamos a analizar a continuación qué significa esto. En primer lugar, ¿cuándo podemos entender iniciado legalmente el expediente expropiatorio? Pues la solución la encontramos en el artículo 21 de la Ley de Expropiación, que dispone que el expediente se entiende iniciado desde que se produce el acuerdo de necesidad de ocupación. Pero es más, el artículo 71 del reglamento detalla más cuándo se entiende iniciado el expediente y señala que la situación de mora a los efectos del artículo 56 mencionado se entenderá iniciado después de transcurrir 6 meses contados desde la fecha en que se firme el acuerdo de necesidad de ocupación. No hay duda, se produce el acuerdo de necesidad, se firma el acuerdo de necesidad cuando es firme el acuerdo de necesidad de ocupación, transcurren 6 meses y que empiezan a computarse los intereses legales de demora, siempre y cuando evidentemente no se hayan determinado el justiprecio en vía administrativa, siendo precisamente en este sentido el dies a quo, la fecha en la que el justiprecio queda definitivamente fijado en vía administrativa. No podemos perder de vista que el artículo exige que se haya determinado mediante una resolución definitiva. Entonces, ¿qué ocurre en aquellos casos en los que se recurre ya bien por el expropiado o por el beneficiario de la expropiación el acuerdo de determinación del justiprecio? Pues bien, para ello debemos acudir al artículo 71 y al artículo 73 del reglamento. Por su parte, el artículo 71, claro, dice que no existe mora si el beneficiario y el expropiado han recurrido el acuerdo de fijando el justiprecio siempre y cuando este se hubiese transcurrido dentro del plazo de los 6 meses. Es decir, si la administración cumple en ese plazo de los 6 meses para fijar el justiprecio y es recurrido por la parte expropiada, no se produce ese devengo de los intereses. El artículo 73, por su parte, establece que si la fijación del justiprecio hubiera sido impugnada, se computarán desde la fecha de firmeza del acuerdo de necesidad de ocupación hasta que el justiprecio se fija por el jurado. No obstante, sirve de base la cantidad señalada en sentencia firme. En cuanto a los intereses legales derivados del impago del justiprecio, es decir, antes hemos analizado pues, el tiempo que tarda que se inicia el expediente expropiatorio y la administración no determina el justiprecio, todo por ese tiempo de demora que de la administración se demora intereses, y ahora vamos por el segundo supuesto. En el caso que ya está determinado el justiprecio, pero la administración no paga. El artículo 57 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que la cantidad que se fije definitivamente como justiprecio devenga el interés legal correspondiente a favor del expropiado hasta que se proceda a su pago y desde el momento que hayan transcurrido 6 meses a lo que se refiere el artículo 48. Es decir, la legislación vuelve a conceder a la administración un plazo de 6 meses para la materialización del pago, siendo el dies a quo a efectos del periodo del devengo de esta clase de intereses el día siguiente al transcurso de 6 meses de que el justiprecio se ha fijado en vía administrativa, y el día quo vuelve a ser aquel en el que efectivamente se satisfaga el justiprecio por la administración expropiante o por el beneficiario, a partir del cual ya se incurre en mora y por lo tanto se devengan los intereses. Especialmente debemos hacer mención a las expropiaciones tramitadas por el procedimiento de urgencia. Pues bien, cuando la expropiación se tramita mediante el procedimiento de urgencia, el dies a quo para calcular los intereses es el siguiente
a aquel en el que se ocupan los bienes o derechos expropiados, conforme al artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, salvo que la ocupación tenga lugar transcurridos 6 meses desde la declaración de urgencia, porque la ley entiende que con esta declaración de urgencia se entiende cumplido el trámite de la declaración de necesidad de ocupación, y al igual que de forma similar a la regla del artículo 56, si si se hace una declaración de urgencia, normalmente se ocupan previamente los bienes y derechos, pero si transcurridos 6 meses no se han ocupado, no se va a esperar a esa ocupación efectiva de los bienes y derechos, sino que los intereses de demora se empiezan a computar desde la declaración de urgencia. Esto establecido de esta forma el dies a quo, los intereses se liquidarán hasta que el justiprecio queda fijado definitivamente en administrativa, se pague y deposite o consigne eficazmente. En estos casos, como se puede comprobar, no existe esa solución de continuidad entre ambos tipos de intereses, los del artículo 56 por demora en la fijación y los del artículo 57 por demora en el pago de la Ley de Expropiación Forzosa, debido precisamente a esa disposición de los bienes y derechos por el beneficiario sin ese previo pago. Pues bien, debemos hacer mención también a aquellas expropiaciones que son realizadas por el Ministerio de Ley. Pues bien, también ha sido un aspecto muy controvertido y los distintos tribunales han aplicado criterios diferentes. No obstante, el Tribunal Supremo volvió en el año 2019, mediante una sentencia de 11 de abril, a establecer una doctrina y establece que no resulta de aplicación lo que hemos estado viendo de los artículos 56 y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa, sino que la cuantificación y el cálculo de los intereses se realiza conforme disponga la normativa urbanística autonómica. Y supletoriamente, en el caso de que la regulación autonómica no establezca nada al respecto, se aplica lo establecido en el artículo 69.2 del texto refundido de la Ley del Suelo. Conforme al artículo 69.2 del texto refundido de la Ley del Suelo, el dies a quo para el cómputo de los intereses legales de demora resulta ser el de la presentación de la correspondiente tasación u hoja de aprecio, y el dies a quo, por su parte, el día en el que efectivamente se efectúa el abono de la cantidad determinada en concepto de justiprecio. Finalmente, al igual que en materia de contratación pública, nos podemos preguntar si cabe la notacima, si se pueden reclamar esos intereses sobre los intereses que se generan de forma automática. Pues en este caso, el Tribunal Supremo ha venido declarando que no es lícito reclamar los intereses de demora. No obstante, también ha dejado abierta otra vía y ha declarado que si la Administración no abona justiprecio, pero no los intereses legales devengados, el expropiado sí que tiene derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios conforme al artículo 1101 del Código Civil, el cual dispone que quedarán sujetos a indemnización de los daños y perjuicios causados en los que el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad y los de cualquier otro modo contravinieren al tenor de aquellas. De esta forma se ha negado la vía del anotacismo, pero se ha dejado abierta otra vía para reclamar una indemnización por aquellos daños y perjuicios de la mora de la Administración. Pues bien, finalmente ya nos resta por abordar los intereses de demora en materia de subvenciones públicas. Principalmente nos vamos a centrar en dos supuestos, que son los más comunes, cuando en primer lugar se pierde el derecho de cobro por parte del beneficiario y da lugar a un procedimiento de minoración o reintegro de subvenciones, o cuando es la Administración quien incumple con el pago de la ayuda concedida. Aunque nos vamos a referir en términos generales al marco normativo y a la regulación establecida en la Ley 28/2003 del 7 de noviembre, la Ley General de Subvenciones, de la misma forma que los procedimientos de contratación pública, siempre tenemos que tener muy presente cuando nos enfrentemos al cálculo de unos intereses de demora, lo establecido en la propia orden reguladora de la subvención y a la propia resolución de la concesión, por lo que pudieran establecer y que pudiese modificar la regulación general establecida en la normativa. Pues bien, en cuanto a la pérdida del derecho a cobro por incumplimiento de las condiciones, cuando se produce un incumplimiento total o parcial
de los compromisos asumidos con la concesión de la subvención, la consecuencia de ello es el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de un interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención por parte de la Administración hasta la fecha en la que se acuerda la procedencia del reintegro o la fecha en la que el deudor ingresa el reintegro si es anterior a esta. Pues bien, el artículo 37.1 de la Ley General de Subvenciones es muy claro y del mismo modo que regula el reintegro de las cantidades percibidas como subvención, también regula la exigencia de ese interés de demora, indicando que el días quo es el momento de pago por parte de la Administración y el días quo la fecha en la que se acuerda la procedencia de ese reintegro o la fecha en la que el deudor ingresa el reintegro si es anterior a esta. El artículo 38 de la Ley General de Subvenciones continúa y ya nos establece qué tipo de interés es aplicable. En este caso, el interés de demora aplicable en materia de subvenciones es el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley General de Presupuestos Generales del Estado correspondiente establezca otro diferente. Pues bien, actualmente hay admitido un recurso de casación en aquellos casos en los que el deudor ingresa de forma voluntaria estas cantidades, pues el Tribunal Supremo, mediante un auto de 6 de octubre del 2022, ha admitido a trámite un recurso de casación cuya cuestión de interés casacional es precisamente determinar, a efectos del plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar el interés de demora procedente desde el momento en el que puede ser liquidado y, si es necesario, si la Administración adopte con carácter previo simultáneo un acto administrativo de reintegro que soporte la liquidación de intereses. En definitiva, la parte recurrente sostiene que una vez que se produce ese ingreso voluntario por su parte, el plazo de prescripción para la Administración empieza a computar desde ese mismo momento. En cambio, la Administración, conforme a una jurisprudencia bastante extendida, entiende que el plazo de prescripción para liquidarlo y exigirlo comienza con la resolución que acuerda el reintegro, ya que es aquel momento en el que se fija la deuda principal, la cantidad que deben devolver, respecto de los cuales los intereses son accesorios a la misma. Habrá que estar al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre este respecto por si pudiese, salvo en este específico caso, establecer un inicio del cómputo del plazo de prescripción para la Administración diferente del que se aplica con carácter general por la jurisprudencia. Finalmente, nos vamos al segundo de los supuestos, que es el impago por parte de la Administración. Como hemos visto, los intereses de demora a favor de la Administración y a cargo de los beneficiarios de las subvenciones se encuentra bastante regulado en la legislación, pero nada dice al respecto de los eventuales intereses de demora que se pueden generar a favor de los beneficiarios por razón del retraso en el pago de las subvenciones concedidas, para que estos tengan derecho a cobrar los mismos. El artículo 34 de la Ley General de Subvenciones se regula el procedimiento de aprobación del gasto y pago. En concreto, en el apartado tercero establece que, sin perjuicio de la posibilidad de realizar pagos a cuenta muy frecuentemente en las subvenciones, para el pago de la subvención se es necesaria la previa justificación por el beneficiario de la realización de la actividad, del proyecto, objetivo o el comportamiento para el que ha sido concedida la subvención en cuestión. Resulta muy frecuente que la Administración, una vez que resuelve favorablemente la concesión de la subvención, se presenta por parte del administrado o del beneficiario la justificación requerida, pero esta demora el pago de esa cantidad, amparándose muchas veces en esa facultad de comprobación que dispone previa a la liquidación. En relación con ello, la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el año 2018 ha fijado jurisprudencia mediante dos sentencias, una de 6 de marzo y otra de 20 de septiembre, indicando que la resolución de la concesión de la subvención es un acto firme que genera respecto al beneficiario la obligación de justificación del cumplimiento de la actividad a la que se obligó con el otorgamiento de la subvención. Y respecto a la Administración,
la obligación de la subvención concedida o la cantidad parcialmente pendiente una vez verificada la justificación presentada. Comprobación para lo que dispone de un plazo que se establece en la base reguladora de la subvención, sin que pueda resultar de aplicación el plazo de prescripción de la acción de reintegro o declaración de la pérdida del derecho a la subvención que regula el artículo 39. Es decir, una vez presentada la justificación del cumplimiento de la actividad por parte del beneficiario, se producen, digamos, dos actuaciones administrativas diferentes, sujetas a unos requerimientos temporales también diferentes. Por un lado está la primera fase, que está sujeta a un plazo breve establecido en la base reguladora de comprobación y verificación de esa justificación presentada, y por otro lado el plazo sujeto al plazo de prescripción de la acción de reintegro para la administración para comprobar realmente la actuación comprometida, que tiene un alcance mucho más amplio. Pues bien, como hemos dicho, en estos casos en los que la administración se demora en el pago de la subvención, no encontramos encaje en la normativa específica de la Ley General de Subvenciones. Por ello, ante la ausencia específica de normativa, entendemos que resulta de aplicación tanto la Ley General Presupuestaria, que regula los derechos y obligaciones de la hacienda pública, y las disposiciones contenidas en el Código Civil, en concreto en el artículo 24 y 1100 respectivamente de citadas normativas. Conforme al mismo, transcurrido el plazo establecido en la orden reguladora de la subvención para la comprobación de la documentación justificativa, el beneficiario ya tiene derecho al cobro de los intereses conforme al tipo que determina la legislación estatal, desde que transcurren 3 meses desde la reclamación por escrito exigiendo el cumplimiento del cumplimiento de la obligación hasta la fecha de pago, es decir, el día acuo, el día siguiente al transcurso de los 3 meses de la presentación por escrito de la reclamación, y el día acuo en la fecha efectiva de pago. De esta forma, terminamos también el bloque de materia de subvenciones. Yo espero que haber aportado algo nuevo, o al menos haber recordado todos aquellos conceptos que ya estaban adquiridos, que he aportado un poco de claridad al respecto. No sé si Blanca ahora va a dar paso a una fase de preguntas para poder dar respuesta a las preguntas que he visto que estáis haciendo por el chat. Buena, Blanca. Hola Cristina, muchísimas gracias por toda la información que nos has aportado y con tanta rigurosidad. Y sí, tenemos alguna pregunta que te voy a realizar por estricto orden de llegada. Ya sabes que estamos emitiendo también en directo en YouTube. Nos llega en esta ocasión, ha sido hecha directamente al anfitrión o la anfitriona, porque en este caso es Adela Merino. La pregunta la realiza Carmen Pérez y dice lo siguiente: ¿los gastos de cobro se solicitan por cada una de las facturas, o si se reclaman varias facturas de forma conjunta, se solicita como cantidad única? Pues bien, la Ley 3/2004 ya mencionada, en su artículo 8, establece el derecho a una cantidad fija de 40 euros por los costes de cobro, y nace cuando la Administración ya incurre en mora. Este aspecto en concreto, si los gastos de cobro corresponden a cada una de las facturas, o si es muy habitual que los contratistas aglutinen los intereses de demora correspondientes a varias facturas de vengada en el mismo contrato, si se devengan 40 euros por cada una de las facturas, o de forma conjunta únicamente se pueden reclamar 40 euros. El Tribunal Supremo se ha vuelto a posicionar a favor del contratista y establece que se pueden reclamar 40 euros por cada una de las facturas reclamadas. Damos las gracias a Carmen Pérez por su pregunta y pasamos a la que ha realizado Alberto García. Si reclamados los intereses la Administración no contesta, ¿podemos interponer una acción conforme al artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa? Muy bien. Pues, a ver, cuando vamos a ir conforme al artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, esto es una acción por la inactividad de la Administración, tenemos que tener muy claro que tenemos un título jurídico y que este no se discute, ya sea el justiprecio, el contrato, la subvención concedida en estos casos que hemos estado mencionando. Si bien es cierto que
esta vía de recurso mucho más restrictiva y, bueno, no es restrictiva, pero hay que estar mucho más atento a los plazos, ya que está sujeto a plazo de caducidad, es decir, debe formularse un requerimiento previo a la administración, esperar el transcurso de 3 meses y una vez transcurrido este periodo, plantear el recurso contencioso administrativo dentro de los 2 meses siguientes. Si no se interpone dentro de este plazo, nos vamos a encontrar con una sentencia que podemos llevar razón en cuanto al fondo, pero va a ser inadmitido por el incumplimiento del plazo, ya que la acción es de caducidad. No obstante, sí que existe otra vía, es decir, siempre podemos solicitar una reclamación solicitando el pago y en caso de no contestar la administración en el plazo general de 3 meses o atendiendo a la legislación específica, como por ejemplo en la Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 199, creo recordar, que establece el plazo de 1 mes, es decir, pasado este plazo, si no hay que interponer ningún recurso de alzada u otro que agote la vía administrativa, ya podemos ir con mayor seguridad a la jurisdicción contenciosa administrativa y disponemos de un plazo indeterminado siempre que no nos responda la administración. Es decir, es mucho más flexible y un poco más segura, pero no obstante, si estamos conformes y atendemos minuciosamente al cómputo de los plazos, no había problema para acudir por la vía de la inactividad del artículo 29. Muy bien, muchas gracias y también gracias a Alberto García. La siguiente pregunta que nos ha llegado es muy diferente, es de Cristina Álvarez y dice: hola, soy opositora. ¿Podéis decirme cuáles son las normas fundamentales que debo estudiar para conocer esta materia? Bueno, como hemos ido mencionando en cada uno de los bloques, en materia de contratación pública es esencial conocer en profundidad la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, así como los reales decretos y los reglamentos que no han sido derogados, que se emitieron con anterioridad, pero no han sido derogados y en tanto no contradicen con lo establecido en la ley. En materia de expropiación forzosa, la Ley de Expropiación Forzosa, así como su reglamento. Y finalmente, en materia de subvenciones, pues la Ley General de Subvenciones con carácter general. Muy bien, muchas gracias y también a Cristina Álvarez por su pregunta. Mucha suerte en las oposiciones. Y tenemos otra con la que ya considero que, Cristina, sería la última que te realizaríamos. Regina Antonino dice: buenos días, ¿podemos solicitar los intereses de demora de las facturas abonadas directamente en vía judicial o es necesario reclamar previamente en vía administrativa? Es necesario presentar la reclamación en vía administrativa para provocar ese acto administrativo que recurrir. Es cierto que los intereses se devengan de forma automática, pero es necesario ese requerimiento previo a la administración para que proceda al pago de las mismas. Muy bien, pues muchas gracias a Regina Antonino. Cristina Huéscar, un placer aprender de ti, de tu conocimiento en esta materia tan compleja. No se preocupen aquellos que hayan realizado preguntas y no nos haya dado tiempo a responderlas, porque las pueden remitir a nuestro email info@administrativando.es y estoy segura de que Cristina podrá responderlas, ¿no, Cristina? Sin ningún problema. Pues muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haber confiado en Administrativando Abogados, y me gustaría recordarles que el día 5 de julio tendremos otro webinar, en esta ocasión sobre posibles reformas de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa tras una visión global de la misma, que impartirá Santiago González Varas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias a todos.